Bueno, buenas tardes. Vamos a invitar. Hola Micaela, hola, bueno, acá estamos esperando que la doctora Casariego acepte. eh, Buenas tardes, estamos aquí esperando a la invitación a la doctora Casariego, quien va a dar la charla hoy día. Ahí estamos esperando, la vamos a volver a invitar, así se une a nosotros. Hola Selma, qué lindo que ya estén. Estoy ahí invitando a la doctora Casariego. Estoy esperando que se una, que es la disertante del día de hoy. Bien, ahí está la doctora. Bien, ahora se nos va a unir a nosotros la doctora Casariego, que es la encargada de dar el tema de hoy, que es... Buenas tardes, doctora Casariego. No sé si me escuchan bien. Se escucha un ruidito, hay como una interferencia, ahí, entonces sale mal el sonido, está saliendo mal el sonido. En todo caso, si querés algo y me invitas de vuelta o... A ver ahí. Exacto, la vuelvo a invitar, doctora, si solucionamos este problema del ruido, no hay problema. Bueno, acá tenemos un problema técnico. La doctora Casariegos no la podíamos escuchar bien. Recordemos que la doctora Casariego es abogada, también con perspectiva de género, ¿sí? Y es de la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos utilizando este medio, esta red social, para poder brindar esta charla. Yo estoy en la provincia de San Juan, soy la doctora Sandra Gutiérrez, abogada también con perspectiva de género, y junto con otros colegas del país, de diferentes lugares del país, hemos decidido iniciar este ciclo de debate y reflexión sobre violencia de género. A ver, otra vez, seguimos con este ruido. Doctora, ¿no tenés auriculares? No sé por qué se da el sonido. No sé. Ahí se fue el sonido. Bueno, el sonido molesto. bueno. Ahí está. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estoy viendo que Viviana se unió. ¿Cómo estás, Sandra? Desde San Juan, un gusto estar en contacto por este medio. Es así, estaba comentando, a medida que se van uniendo a este ciclo de debate y reflexión, les voy contando quiénes somos, ¿sí? Y que realmente somos un grupo de abogadas y de abogados que hicimos el curso el año pasado, un curso muy intensivo sobre perspectiva de género, ¿sí? En el cual se denomina transformación actitudinal de género, y en el cual todos los que, luego de una selección y de un examen final en el cual aprobamos
un grupo reducido de profesionales, de manera exitosa, porque he sido un curso muy duro, intensivo, de mucho estudio. Entonces, el logro era ser aspirante para formar parte del cuerpo de abogados del cuerpo de abogados de víctimas de violencia de género de la Argentina. Estamos en espera que nos llamen para formar, pero mientras tanto hemos decidido hacer este servicio a la comunidad, a la sociedad, de volcar nuestro conocimiento, lo aprendido durante este curso, ¿sí? Y de pronto aportar nuestra experiencia como profesionales a todas las personas que realmente necesiten tener información sobre la violencia de género, y mucho más ahora que estamos en este momento tan especial, solo en la Argentina, sino en el mundo, sobre la pandemia del coronavirus, sin desconocer que existe otra pandemia, que es la violencia de género. Doctora, ¿de qué nos va a hablar hoy día? Yo solamente quería, más que todo, acotar también a esto que vos mencionabas del curso de transformación actitudinal de género, del cual transitamos exitosamente muy pocos abogados de todo el país, más un número del 20% de todo el curso, digamos, ¿no? Y que realmente fue, aparte de poder, de incrementar nuestros saberes, fue un curso muy movilizador desde lo transformacional. Yo digo, cada uno de nosotros atravesó con el análisis de casos una vivencia personal que creo que nos marcó bastante, ¿no? Y nos provocó justamente esta transformación, ¿cierto? Y justamente hoy arrancamos este ciclo de debate para poner en debate justamente estos temas que nos atraviesan a nivel global, ¿no? Así como la pandemia, hoy el coronavirus nos está afectando de una manera tremenda y virulenta, este tema de la violencia también nos atraviesa. Bueno, yo arranco, antes de empezar a hablar puntualmente del tema de las etapas, es importante señalar que cuando hablamos de violencia, ¿no? Nos estamos refiriendo al daño, ¿sí? O al potencial daño que se produce en esa relación de pareja, entendida en sentido amplio, la relación de pareja, porque puede ser un matrimonio, puede ser una situación de noviazgo, pueden ser infinidad de relaciones afectivas, digamos, ¿no? Donde el hombre, de alguna manera, inflige el daño a la mujer. Cuando hablamos de daño, hablamos de un daño que afecta a la integridad, a la salud integral de la mujer, ¿sí? A ese tipo de violencia y atendiendo a la salud integral de la mujer, que no es solamente la cuestión física, también la cuestión psicológica. Por eso decimos nosotros que la violencia, digamos, se conocen diferentes tipos de violencia, ¿no? Aparte de la violencia física que afecta directamente un daño en el cuerpo, hay violencia psicológica que tiene que ver con esta afectación donde la mujer, digamos, siente una disminución de su autoestima, ¿sí? Y bueno, que se va generando justamente en estos ciclos de violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia patrimonial o económica, tampoco es un tema menor, también nos referimos a estas situaciones donde el agresor atenta contra las pertenencias, por ejemplo, de las cosas que tiene la mujer. Hablamos de títulos, maquillaje, ropa, o sea, cuando va contra las cosas que pertenecen a la mujer. O económica. Doctora, le interrumpo un momentito. Doctora, es como para aclararle que si bien estamos focalizando en la mujer, no significa que los varones no sufran violencia.
pero estadísticamente la mayor cantidad de violencia o de casos de violencia hace referencia a las mujeres o o a aquellas personas que se identifican con el sexo femenino. Esto no significa que no haya varones que sufran violencia, pero en general nos enfocamos porque estadísticamente hablamos de las mujeres, porque estadísticamente son las que más sufren. Exactamente, hay una cuestión de género. Exacto, es una cuestión de género. Disculpe, doctora, continúe. Quería hacer esa aclaración. Pero específicamente hoy nos vamos a referir a este tipo de violencia que sufren las mujeres en el ámbito doméstico, ¿sí? Sin perjuicio de las acciones hechas con respecto a esto de lo abarcativo del tema, ¿sí? Cuando hablamos de los ciclos de la violencia, tenemos que entender que el ciclo, digamos, son situaciones que, digamos, de patrones de comportamiento que se repiten de manera circular una y otra vez, que generan ciertas condiciones, ¿sí? De dependencia y sometimiento de la víctima. Cuando hablamos de las etapas, así de una manera como para hacerlo de manera didáctica, podemos resumir en 3 etapas, sin perjuicio de que este resumen, o sea, es una situación, es una situación muy compleja, ¿no? Entendemos que resumiéndola en estas 3 etapas es más que todo para graficar lo que implica el círculo de la violencia. Tenemos una primera fase donde la persona, la víctima de violencia, empieza digamos, a tener cierto temor, porque acá el agresor hace una acumulación de tensiones, se va enojando, ¿sí? Se burla, ridiculiza a la mujer, minimiza lo que sucede. Normalmente acá es muy común escuchar que el hombre le pueda decir a la mujer que es un inútil, que no sirve para nada, y justifica de algún modo esas agresiones hacia ella. Entonces ahí se van acumulando las tensiones, el agresor acumula tensiones. Sin perjuicio de que ella, tal vez la mujer, en esos momentos, intente calmar al agresor, él minimiza y burla. Entonces va acumulando esas tensiones, hasta que pasa a la fase siguiente, que es la fase de la explosión, ¿sí? El agresor acá acumula todas las tensiones anteriores, y en este caso, normalmente, cuando hablamos de ciclos, a lo mejor en la primera vuelta o segunda son, digamos, explosiones que no son tan violentas, y cada vez se van haciendo como más fuertes, serias, y más en el tiempo. También es importante destacar que estos ciclos de la violencia se pueden dar tempranamente en una pareja, o también tardíamente en una relación de 4 años, ¿sí? Y que también se puede dar esta violencia tanto supongamos, dentro del ámbito doméstico, en un domicilio, en la casa, como en un auto, o sea, digo, en espacios que son íntimos, ¿no? Donde se suceden puertas adentro, y eso es lo que justamente caracteriza el tema de la violencia. Doctora, vemos en esta fase que estamos de acumulación, ¿sí? De acumulación de tensiones, esto va afectando en la persona víctima netamente en su autoestima. Empieza al insistir tanto a desvalorizarla, en humillarla, va afectando su autoestima, que la mujer en este caso va creyendo lo que el hombre le va diciendo, o sea, que realmente no sirve para nada, En estos momentos de la explosión, justamente habiendo pasado por la fase anterior, y en este momento de la explosión, donde el hombre agrede directamente, es cuando en general se producen esas consultas, ¿sí? Donde la víctima recibe a un tercero para tratar de resolver o tratar de salir de esa situación. Normalmente es el fase de la acumulación, de la explosión, donde la mujer justamente consulta. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y después, continuado a esta fase de la
explosión, está la fase del enamoramiento, del noviazgo, de la luna de miel, donde el hombre de alguna manera muestra arrepentimiento, dulce a la víctima, y es ahí donde la víctima en general retira la denuncia porque se cree, porque está enamorada, porque tiene una dependencia económica, justamente porque estos ciclos de la violencia hacen que tenga esta dependencia que estábamos hablando anteriormente. Bien, entonces, a ver, ya tenemos, o sea, vamos diciendo, repitamos un poco como para quienes se han ido incorporando ahora, que cuando hablamos de círculo de la violencia, estos círculos, si bien que al comienzo parecen más distanciados, o sea, de la acumulación de tensión, luego de la explosión y vuelta a la luna de miel, que justamente en la luna de miel se le llama a la fase donde luego que la mujer recibió el golpe o el maltrato psicológico de una manera que ha minado su autoestima de una manera impresionante, trata de convencerla de que, por un lado, de hacerla sentir que él reacciona de esa manera por culpa de ella. Si ella hubiera servido la comida a determinado horario, él no hubiera reaccionado así. Y le pide perdón y va con todo eso diciendo, prometiendo que no va a volver a suceder, que la ama, que no puede vivir sin esa persona. Entonces, pero estos, al hablar de círculos, se van achicando cada vez más, o sea, la etapa o la fase de la luna de miel se va haciendo cada vez más pequeña y los momentos de explosión van siendo cada vez más presentes, más fuertes. ¿Así, doctora? Una cosa también que es para destacar que en algunos casos, también en estos ciclos, a veces se repite digamos, el primero y el segundo y no hay luna de miel, o sea, también pasa eso, Claro. ¿sí? Pero bueno, de patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez y justamente lo que provocan es posicionar a la víctima, a quien sufre esta violencia, en una situación de vulnerabilidad extrema, donde piensa que no tiene salida y que por esa razón está como en ese círculo, ¿no? Que no puede salir. Por eso es importante acá tener presente que hay diferentes herramientas para poder salir de este círculo. Y ahora vamos a hablar sobre el tema. Bien, perfecto. A los seguidores que nos están escuchando atentamente, también les recordamos que nos pueden ir haciendo preguntas en este momento y sobre lo que están escuchando, algunas dudas que le han surgido, y nosotros vamos a ir tratando de responderlo si es posible en vivo y si no en privado. También de recordarle que este ciclo de debate y de reflexión vamos a estar presentes todos los martes, a partir de este martes, los martes siguientes, con temas que realmente son muy importantes. El martes siguiente vamos a conocer un poco el perfil de la víctima. Luego vamos a hablar también sobre el perfil del victimario. Y luego también vamos a incorporar temas que a ustedes necesiten saber, que los seguidores nos sugieran para ir aclarando, ¿no? Sobre ir encontrando herramientas, primero conociendo y entendiendo por qué actúa y por qué actúa de la manera que actúa la víctima, el victimario, y cómo la podemos ayudar y cuáles son las herramientas legales y también sociales en las cuales podemos aportar nosotros desde este lugar para poder acompañar y prevenir esta pandemia, ¿no? La pandemia de la violencia de género. Bien, bien. Recapitulando, es muy importante cuando hablamos de las fases o los ciclos de la violencia, que también uno se tome conciencia en qué etapa nos encontramos, ¿no? Cuando hablamos del ciclo de violencia. Porque registrando esto es porque de alguna manera es importante para superarlo. Entonces, repasando los conceptos que venimos conversando, ¿no? Debatiendo,
reflexionando, es en una primera instancia esta fase donde hay una acumulación de tensiones, donde el agresor empieza a acumular tensiones, enojos, y hay maltratos que no son tan graves como la etapa siguiente, pero que no dejan de ser maltratos, ¿no? Humillación, burla, minimizar acciones, ¿sí? Y después pasa a la otra etapa, que es la etapa que decimos explosiva, donde digamos, puede desencadenarse una situación que pueda llegar a ser fatal. Por eso Exacto. es importante. Por eso es importante tener en cuenta el tema de las fases y cómo va trabajando el agresor y cómo esto va afectando a la víctima, ¿sí? Porque puede llegar, y lo hemos comprobado con las estadísticas del país, de producir la muerte, ¿m? De la persona. ¿M? Entonces, por eso, pero es importante tomar la información, conocer sobre cómo trabaja. Por eso es importante el círculo de la violencia, cómo va cómo va cambiando el comportamiento, ¿sí? El comportamiento de esta persona. Exactamente, exactamente. Por eso es importante esto, ¿no? De poder reconocer las diferentes etapas, tener presente que muchas veces, como se repiten estos patrones de comportamiento del agresor hacia la víctima, si bien, o sea, no necesariamente dan los, como decía anteriormente, puede pasar también que vaya de la etapa de la acumulación de acción a la explosión. Acumulación de acción y explosión. Siento de, digamos, enamoramiento, donde el hombre trata de convencer a la víctima de que fue, digamos, que la quiere, que fue sin querer, que no quería, que eso se provocó, o sea, infinidad de razones que pueda llegar a pasar que no se justifican bajo ningún concepto, ¿no? Algo más que queríamos aportar es que no siempre, o sea, uno piensa que el daño físico, si bien uno reacciona o se anima a ir a hacer la denuncia a la policía ante el daño físico, cuando el daño emocional, esta manipulación durante que se va manifestando al comienzo en la fase de la acumulación de tensión, donde va minando un poco la autoestima, por ahí afecta de tal modo a la persona, al espíritu de la persona, que la deja dañada por vida, o sea, le cuesta muchísimo después salir adelante, creer, o sea, como persona, como sujeto independiente, como sujeto de derecho. O sea, no debemos equiparar que la violencia física y la emocional son tan importantes y tan graves, muy graves las dos, en cuanto a cómo afectan a la persona. Y justamente este estrés postraumático tiene que ser tratado. Por esa razón, es muy importante que la víctima recurra a profesionales para poder salir de esta situación. Es muy importante porque sí, efectivamente se producen traumas son traumas porque marcan definitivamente a la víctima. Entonces es importante que para poder, y no solamente a la víctima, sino al entorno familiar. Por eso es tan importante recurrir hacia el para poder para que puedan acompañar a la víctima a salir de esta situación. Es importante que tenga que no se aísle, es importante que pueda tener el contacto con sus amistades, con sus familias, porque realmente una de las cosas que trata con la manipulación es aislar a la víctima, dejarla con defensa. Entonces, él se va, digamos, va avanzando en el terreno donde la víctima se encuentra sola y justamente eso es tan importante el acompañamiento de amigos, familiares, de recurrir rápidamente una vez que la situación, en realidad, lo ideal sería poder prevenir, ¿no es cierto?, antes de llegar a esa instancia. Cuando uno empieza a decir Doctora, se está escuchando cortado el audio. No sé si puede mejorarlo.
está escuchando, porque es tan importante lo que usted está transmitiendo, ¿sí? Y entonces, ahí nos sugieren ahí que no se mueva tanto porque se corta. Estamos, a los seguidores les decimos, les comunicamos que estamos un poco debutando en esta red social, así que estamos ahí todavía con los problemas técnicos, que espero que en las próximas lo vayamos puliendo, y les agradecemos desde ya que nos tengan esta paciencia, que podamos nosotros ir acomodándonos, y que, bueno, la idea de que les llegue de manera clara el mensaje a ustedes, y que, bueno, y que nosotros podamos hacer el aporte que ustedes hoy están necesitando, ¿sí? Hoy tal vez que como conocedores o como padeciendo la situación de violencia, o que conocen o saben de alguien que está padeciendo y pueden llevarle, ¿sí? Y pueden llevarle esta novedad, esta información, porque es importante que a aquellas personas que sufren violencia les llegue la información, ¿sí? Porque así aprendan que sepan de que pueden salir de ese lugar, que pueden salir del círculo de la violencia, que hay herramientas para ello, que hay profesionales que la van a guiar, que hay, pero no, nada más importante que los seres que la quieren, los amigos, la familia, que pidan ayuda. Eso es muy importante. Hablemos un poco, doctora, de las herramientas que... Una cosa también que quería mencionar cuando hablábamos de los amigos, del entorno, ¿no? Que también es importante cuando se presenta una situación así, digamos, de crisis, ¿no? En el ciclo de la violencia, es importante que la mujer también se resguarde, que tenga digamos, de alguna manera, en ese ambiente tan íntimo y doméstico, busque una manera de protección, buscando un lugar seguro de la casa, estando, digamos, con un teléfono cerca como para poder contactarse con un amigo o con la familia. También es importante que se haga de su documentación como para que el agresor no la descarte, digo, documentos o títulos de automotor o lo que pueda llegar a tener, documentos de los hijos. Esto es importante también, que la mujer, ante esa situación de crisis y antes de tomar una decisión de irse, también tenga presente esto. Primero, que esté en contacto y que esté vinculada con el entorno. Esto como ABC, ¿sí? Como segundo paso, poder recurrir a un especialista a lo largo y a lo ancho del país. Están los centros de acceso a justicia, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, que si quieren pueden buscarlo por la página del Ministerio, que por distrito hay, por provincia hay. Entonces es para una atención primaria de la situación esta de violencia, ¿no? Y también, por supuesto, después para el seguimiento y para iniciar una causa eh, judicial, es importante que el letrado que acompaña a la víctima tenga perspectiva de género. Esto es fundamental, porque solamente un letrado patrocinante con esta formación en perspectiva de género es quien va a poder acompañar, digamos, con la contención que necesita la víctima de violencia. Por eso es muy importante que el Ministerio de Justicia, y aparte de tener, o sea, hoy por hoy, ante esta situación de pandemia, yo entiendo que a lo mejor todavía no se conformó digamos, el registro definitivo del cuerpo de abogados y abogados para víctimas de violencia de género, porque estamos también atravesados por otra situación. Pero esto no puede esperar, esto no puede esperar, y se requieren acciones urgentes a estos problemas concretos, ¿cierto? Entonces, digo, al margen de que desde el Estado Nacional se hayan dispuesto diferentes herramientas, tenemos la línea de atención de emergencia, tenemos los centros de acceso a justicia, esto de los barbijos rojos también como clave, como para poder, desde el círculo farmacéutico, atender a la víctima, o sea, para quitar el botón de la alerta de la víctima. Es importante además sumar en este caso el acompañamiento de las víctimas de violencia de género en un proceso judicial con profesionales formados en perspectiva de género.
Exactamente, doctora Casariego, que ¿por qué tiene que ser el profesional formado en perspectiva de género? Porque otro profesional que no tiene esa orientación no entendería, por ejemplo, del ciclo de la violencia. ¿Por qué la mujer, haciendo hincapié en el caso que la mujer fuera la víctima acá, decide hoy hacer la denuncia y mañana no, mañana la retira? Entonces, porque si no entiende cómo funciona todo esto dentro el ciclo de la violencia y otras características, no puede entender. Entonces, empiezan con todos los prejuicios que también venimos trayendo por la cultura machista, ¿sí? Es así, por esta cultura que tenemos nosotros, que hemos sido todos educados, la mayoría, gracias a Dios, o sea, hoy ya hay una enseñanza en los niños y se está tratando de luchar por la igualdad, para que se entiendan los principios, pero en un comienzo, hoy en día, la mayoría venimos trayendo esta cultura, entonces, que nos abarca a todos, que si no tomamos conocimiento, si no estudiamos, si no hacemos una autocrítica a nuestra educación, no podemos entender o no entenderíamos a la víctima. ¿Por qué su comportamiento tan contradictorio a veces? Sí, justamente, Sí. y bueno, y eso lo explica el ciclo de la violencia, como decíamos, ¿no? Porque en esa fase de arrepentimiento que tiene el agresor, donde de alguna manera endulza a la víctima, diciéndole cosas que no van a ser, digamos, ¿no? Y que efectivamente se van a volver a producir esos patrones de comportamiento. Bueno, en esos momentos de la fase de enamoramiento, donde la mujer le cree al agresor, es ahí donde ella retira la denuncia. Y entonces lo que provoca muchas veces son denuncias, diferentes denuncias, y muchas veces llegan a las, digamos, a una causa judicial donde hay denuncias dispersas por todos lados, y muchas veces hasta los jueces descreen, como diciendo, claro, no, pero ya tuvo una causa anterior, pero ella misma pidió el archivo, no le interesó, no la prosiguió, como si fuera un tema menor. O sea, estamos hablando de que hubieron antecedentes previos de violencia. Y esto es muy importante, y justamente el abogado formado con perspectiva de género va a pedir justamente la acumulación de las causas para que se tengan como antecedentes los casos anteriores de violencia, porque eso explica claramente los ciclos de la violencia. Bien, nos preguntaba una de nuestras seguidoras, Mica, ¿cómo podemos ayudar nosotros si conocemos a una amiga o alguien que está sufriendo esta situación de violencia? ¿Cómo Bien. podemos ayudarla? La primera idea que se me ocurre a la mente como primer paso, digamos, es acompañar a la víctima para que tome la iniciativa de hacer la denuncia, que haga la denuncia, que se acerque al centro de acceso a justicia, en primer lugar, que es la atención primaria, y que consulte con un abogado especialista con perspectiva de género. Bien, ahí en la próxima charla sobre donde vamos a conocer el perfil de la víctima, en primer lugar le adelanto un poco, la persona que sufre violencia, ¿sí? Siente vergüenza, ¿sí? Siente mucha vergüenza y es muy difícil que salga a contar. Mi marido, mi pareja o mi hijo, porque también conocemos de hijos violentos, ¿sí? Me pega, me maltrata, entonces siente mucha vergüenza, por eso se va aislando y se siente sola, como que no hay nadie, que solamente a ella le está pasando, entonces su vergüenza es muy grande. Entonces, también es una importante ayuda, es quien de alguna manera un amigo o un familiar conoce de esa situación, es acercarse y no cuestionarla, no juzgarla, sino decirle, en principio, acá estoy, yo te ayudo, si me necesitas, yo estoy.
Y siempre preguntarle, me necesitas? ¿Querés que hagamos algo? O sea, acompañarla, ir hablando de esto, ¿no? Que vamos conociendo. Hay muchas personas que la violencia no es algo natural, no porque seas esposa lo vas a aceptar, ¿sí? Y entonces, tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Ya vamos a conocer un poco más cómo es la víctima, quien También hay está algo que padeciendo esta situación. la red de Sí. vecinos también puede llegar a ser una herramienta muy útil porque es importante que la víctima de violencia se contacte con los vecinos y en todo caso que advierta que hay situaciones de crisis, de violencia en su casa, en su entorno familiar y que ante la menor sospecha que llame por teléfono al 911, ¿sí? Pidiendo el auxilio, o sea, más que todo los vecinos muchas veces que escuchan ruidos, pueden llegar a ser también estos, digamos, personas que puedan llegar a salvar a una persona de ser víctima, de víctima Hay que fatal. hacer la red, exacto, hay que hacer, uno no puede hacer oídos sordos, ¿sí? Si sabe que hay una persona en situación de violencia, tiene que hacer la denuncia, si no se puede acercar, si es una situación inminente, si ya estoy escuchando los ruidos, los gritos, hay que llamar al 911. Si por el contrario yo encuentro a la persona familiar y converso con ella y está herida, ayudarla, instarla a que realice la denuncia policial. Es importante, ¿sí? En la mayoría de las provincias del país existe una comisaría dedicada a la mujer, donde ahí existe el formulario de denuncia, donde se le va también solicitar la prohibición, la restricción de acercamiento del agresor como medida de protección a la salud física y psicológica de la mujer. Acá te digo, Entonces, Sandra, en este punto es importante también destacar que si bien reconocemos que hay comisarías de la mujer a lo largo y a lo ancho del país, muchas veces los empleados policiales no tienen la formación en perspectiva de género y muchas veces se provoca la revictimización de la persona que sufre la violencia. Entonces, por eso es importante esto de que pueda ser acompañada por un equipo, ¿sí? O en este caso un profesional con perspectiva de género, porque es muy común que a la víctima de violencia se la revictimice, no solamente en la instancia de una comisaría, ¿no? Sino también en la propia justicia. Por esa razón la importancia, ¿no? sí, y ahí acá vamos a ampliar un poquito para ver una de las preguntas o curiosidades que siente una de nuestras seguidoras es acerca, claro, o sea, uno va a hacer la denuncia, pero tengo niños, ¿qué pasa con los niños? Yo no tengo trabajo, el agresor, el que sostiene económicamente a la familia, entonces, ¿cómo tramitamos los alimentos? Si tienen derecho o no al régimen de Bien. comunicación, al régimen de visitas, como lo decíamos Sí. antes. Es Entonces, importante acá en este son punto. temores claros que tienen las mujeres, ¿no? Respecto a Totalmente, esto. totalmente. Es muy importante destacar, en primer lugar, que tenemos una ley nacional, la ley nacional de la ley 26.485, también tenemos tratados internacionales donde, digamos, le apuntan a la erradicación de la violencia y a la contención, en todo caso, a las víctimas de violencia de género. Hay convenciones internacionales en las cuales el Estado adhirió y de algún modo el Estado tiene que ser garante justamente de estas mujeres que padecen la violencia. Por tal razón, cuando se activan estos protocolos, ¿sí? Recurriendo a las instituciones que mencionaba anteriormente, de alguna manera también, y acompañado con un letrado patrocinante, el abogado pedirá las medidas de protección, ¿sí? Teniendo en cuenta la situación particular de la víctima. Y acá comprende también la cuestión alimentaria, llegado el caso. Exacto, que por ahí muchas mujeres dicen, no, no voy a hacer la denuncia por el tema de los
¿qué les doy de comer a mis hijos? Entonces, también es necesario que sepan que, bueno, que pueden recurrir mientras todo conocemos y nosotros como abogados sabemos que la justicia es lerda, ¿sí? Pero mientras el trámite se va haciendo, existen otras herramientas administrativas porque el Estado, como bien decías vos, Paola, tiene la obligación de acompañar a estas mujeres que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, existen otros mecanismos como el Ministerio de Desarrollo Humano, brindarles cierta asistencia hasta que el tema judicial salga, como comúnmente se dice, hasta que el Sí, juez dicte sentencia otorgando sí, alimento sí, o hasta que la mujer pueda restablecerse sí, y conseguir un trabajo para poder acompañar y educar y mantener económicamente a los niños, pero bien. siempre sin descuidar la obligación que tiene el agresor respecto a sus hijos. Él no deja de ser padre y no deja de tener responsabilidad respecto a sus hijos en cuanto al aporte de la cuota alimentaria. Acá consulta Entonces, justamente uno de los participantes, o uno de los seguidores, consulta por la cuota alimentaria y en épocas de cuarentena y de régimen de visitas. O sea, como primer medida es importante tanto resguardarse la víctima como todo su entorno familiar, ¿sí? Entonces, si estamos ante una persona que puede, digamos, dañar también a los hijos, lo más aconsejable es que no tengan un régimen de visita, al menos hasta que pase la crisis, resguardar la seguridad integral, no solo de la víctima, sino de todo el grupo familiar. por eso es importante y aunque insistamos mucho, el tema de los abogados con perspectiva de género. Cuando una mujer denunció violencia, no se puede tener una audiencia donde estén ambas partes, porque no hay un equilibrio. Pero sin embargo, hoy en día los jueces, ¿sí? Los jueces siguen citando a una audiencia de divorcio o de alimentos el mismo día, a la misma hora, a ambos, al agresor con la víctima. Bueno, Claro. Hubo un abogado de hay perspectiva no un lo puede. fallo muy importante en este sentido, el fallo Góngora, ¿no? Donde el tema de las audiencias, en esos momentos, o sea, no es aconsejable juntar a la víctima con el victimario, porque justamente como vos bien decís, Sandra, hay una situación asimétrica, ¿sí? O sea, no están igualados el agresor con la víctima. Entonces, difícilmente se pueda negociar algo en una situación de crisis que se está, digamos, atravesando. Por esa razón es tan importante que se adopten con urgencia medidas protectorias para la mujer víctima de violencia y su grupo familiar y avanzar con la causa. Exacto, y para que entendamos que también, o sea, cuál es ante el planteo de una situación de violencia y habiendo niños pequeños, los jueces no quieren, o sea, quieren mantener el régimen de comunicación con el agresor y sus hijos porque dice que la agresión fue solo contra la madre. Entonces, ¿qué tranquilidad puede tener la mujer, la madre, de que si a ella la agredió ferozmente delante de sus hijos, que no haga lo mismo con sus niños? Entonces, Claro. si no lo entendemos con perspectiva de género, si no tenemos jueces que entiendan desde este sentido, vamos a seguir teniendo sentencias donde se permite esta revinculación con el violento, a los niños con el violento. Entonces, no, hay que seguir Acá también hay un tema. utilizando estas herramientas legales para que no suceda eso. Sí, y ¿Mm? justamente volviendo a los primeros conceptos cuando hablamos de violencia psicológica, digo, los, podemos tener el caso de que los niños no hayan sido agredidos físicamente, ¿sí? Pero al vivenciar estos episodios de violencia del agresor con su madre víctima, están provocando un daño psicológico severo en las criaturas. Por eso cuando hablamos de violencia y hablamos de, en todo caso, que tenemos que preservar la salud de manera integral, ¿sí? No solo de la víctima, sino de su grupo familiar, que también sufren cuando ven estos episodios de violencia en su núcleo familiar.
Es así, es así. ¿Y cómo les afecta a los niños en su autoestima como personitas que luego van creciendo y que a la larga pueden asumir alguno de estos dos roles, ¿no? El de violentos o el de sumisos. Entonces hay que luego de estos episodios, de haber participado en episodios de violencia entre, donde es ejecutado por algunos de sus progenitores, es necesario acompañarlo en el crecimiento mediante una ayuda, porque ellos quedan muy afectados. Y para no ser repetidores de familias violentas, es necesario trabajar en estos niños también, Exactamente. porque sabemos y conocemos de hijos que luego, o sea, que se vuelven violentos también, que repiten contra su madre o contra sus nuevas parejas, Sí, esa sí, violencia. Entonces, si estamos en este camino de erradicar la violencia de género, también tenemos que trabajar con nuestros niños. exacto. Y por esa razón es muy importante digamos, el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Un Ujú. psicólogo, Es un así. abogado, un trabajador social que pueda acompañar a la víctima y a su grupo familiar para salir de esto. Sin perjuicio de que también el agresor va a necesitar un tratamiento para que eventualmente y a futuro, una vez que pase toda la crisis, vuelva a tener una revinculación. Y eso, por supuesto, que será a consideración, ¿no?, de los profesionales que intervengan, si eso no es conveniente esa futura revinculación. Pero para esto el tema es, en primer lugar, ante esta situación, es parar, poner una pausa, asistir, ¿sí? Asistir con un equipo interdisciplinario para poder superar el trauma que implica ser víctima de violencia. Bien, nos preguntan también si el 144 está habilitada para estos casos, doctora. Sí, 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 también es una línea que está Eh, habilitada. Sí, Está habilitada, pero mi consejo desde la provincia de San Juan es que por ahí es más efectivo el 911, que muchas veces el 144, por lo menos en esta provincia, no ha sido del todo muy bien receptada. Así que para San Juan seguimos aconsejando el 911, por ahí es más efectivo. sí, Sí, sí. me parece muy interesante, se está poniendo re interesante esta Sí, charla, sí, sí, doctora, sí. Es como que y los la primeros verdad es que momentos fueron más, o sea, estamos soltándonos un poquito más, entiendo que la primera parte fue un poquito más tensa, porque este es un gran debut para nosotras, ¿sí? es Tanto para un así. desafío tecnológico como para este intercambio de saberes de una punta a la otra. Es muy interesante que esto continúe, está bárbaro, y por supuesto, con el correr de los minutos nos vamos soltando de alguna manera. Bueno, acá nos preguntan también una seguidora que viene, que está preguntando de hace rato, si el violento se cura con tratamiento psicológico, estadísticas. Y la verdad es que y esto es una opinión personal, ¿sí? Esto es y me hago cargo de mi opinión personal. Yo creo que las personas, soy una creyente de que las personas pueden cambiar, pero la persona violenta, agresiva, su psicología es casi, la caracterizamos como un psicópata. Y la verdad que no, yo no creo que pueda cambiar, ¿sí? Y me hago cargo de lo que digo, que el violento de una violencia está así, eh, dentro de las características del psicópata, no cambia, no tiene cura, ¿sí? Y estadísticamente no creo que se haya encontrado una cura para estos psicópatas. Sí puedo confiar de aquellas personas, especialmente en los varones, que están influenciadas por esta cultura machista y que se han visto obligados a actuar de determinada manera, impulsados porque son varones y tienen que serlo así, eh,
en un comienzo, sí, por eso el tema esto de la prevención, por ejemplo, en los noviazgos violentos de adolescentes, de chicos, ahí sí es como que genera más esperanza, ¿no? De que podamos, si existe voluntad de, y voluntad de querer cambiar. ¿Mm? En la provincia de Buenos Aires o en capital, en algunos lugares se está realizando estos acompañamientos o terapias para los violentos, pero en realidad son muy pocos los que pueden salir adelante porque requieren como un trabajo de voluntad excesivo, es decir, bueno, reconocer primero, reconocerse como violentos y después cambiar. Exacto. Exacto. Yo comparto totalmente y entiendo que una persona agresiva con esta patología, que es compelida, digamos, obligada a hacer un tratamiento, no es un tratamiento que pueda, no va a ser efectivo. Es diferente a si la persona, en todo caso voluntariamente, decide hacer un tratamiento, siempre y cuando no tenga, como decimos, un perfil psicopático como el que estábamos hablando, ¿no? Digo, porque es muy común que estos, digamos, episodios violentos se repliquen en esa misma víctima o en otras, o sea, que esto lo reproduzca. Por eso es tan difícil, ¿sí? En algunas sentencias, los jueces dentro de la pena, han mandado a que hicieran un tratamiento psicológico a las personas condenadas por alguna agresión por violencia de género, ¿sí? Y estadísticamente solo una minoría ha aceptado continuar. O sea, la mayoría se resiste a reconocerse como agresor y entonces se mantiene igual, o sea, no le sirve de nada por más que solo va a cumplir lo que el juez le dijo, que vaya a tantas sesiones en un centro para, para controlar su conducta violenta, pero Sí. son muy pocos, o sea, casi un 10%, o sea, muy pocos los que han decidido, pero es por fuerza de voluntad, es reconocerse, de querer cambiar. Y no ha sido muy efectivo, pero igualmente, o sea, es una alternativa como la alternativa que ofrece el Estado para el agresor, está buena, hay que hacerla también. Sí, No totalmente. solo No trabajar sobre solamente, las, claro, no no solamente solo hacer el trabajar sobre tratamiento, la sino víctima. también hacer el seguimiento de esos tratamientos, porque no se trata solo de cumplir, bueno, a ver cuántas consultas le impuso el juez en una sentencia, tantas consultas, hay que hacer el seguimiento y un trabajo, como decía, interdisciplinario con respecto a este tema, ¿no? Trabajador social, psicólogo, para que vean efectivamente, a ver si es posible o no, de algún modo, el tema de la revinculación, más que todo con los hijos, ¿no? Porque lo importante acá es que si la mujer puede salir de ese círculo de violencia, que no vuelva a reincidir, porque efectivamente de eso se trata. Mm. Bueno, acá como le digo que hay una seguidora que está con preguntas, 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 está haciendo mención de algo muy importante, ¿no? Nos dice, hay violentos motivados por factores como las adicciones. Eso es un tema importante, ¿sí? Eh, el violento o sea, el violento ya diríamos que tiene esa característica de su naturaleza ser violento, ¿sí? De tener esta conducta agresiva. La adicción no lo hace violento, sino que de pronto lo estimula o agranda, no sé cómo utilizar bien el término, Lo hace que potencia, sí, sí, lo sí. potencia, gracias doctora, lo potencia. Pero no significa, o sea, no tiene que ver que sea un adicto al alcohol, a la droga, para ser violento. ¿Mm? La adicción solo lo potencia. Él ya, o sea, la persona, el agresor, ya trae consigo mismo estas conductas agresivas. No sé si quedó claro. Sí, sí, hoy estoy leyendo los mensajes también que siguen
y es cierto que es muy importante el tema de la prevención de la violencia en el ámbito educativo, ¿no? En la educación, y desde niños, poder trabajar sobre esta problemática, es muy interesante que en las escuelas se trabaje sobre la prevención de la violencia, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y qué importante para aquellos niños que han crecido, ¿m? En familias, lamentablemente en familias donde sus progenitores han tenido conductas violentas, ¿sí? Es importante trabajar en esos niños y trabajar en el respeto y en la igualdad desde pequeños, ¿sí? Eso es importante porque ya vamos haciendo otro planteo de sociedad, ya vamos a ir cambiando esta sociedad donde si vemos al otro igual con sus derechos, no importa su color de piel, no importa su género, ya cuando tratemos con respeto al otro como una persona igual a nosotros, ya esto empieza a cambiar. Yo creo que en este camino de prevención, es el camino que tenemos que construir también con nuestros niños. Exactamente. Sí. Bueno, yo la verdad que fue muy intenso y fue interesante este debate. Yo no sé si ya te parece, Sandra, si habrá alguna consulta más de los seguidores o si ya vamos a ir cerrando. Sí, yo he ido tratando de contestar así, todo Te mando de cara afuera la nos han ido consulta. preguntando. Claro, ver Lo si hay que alguna sí consulta les más. quiero Bueno, les quiero recordar que, bueno, vamos a estar el martes próximo con el tema el perfil de la víctima. Vamos a conocer cómo y tratar de comprender sin prejuicios a la víctima de violencia. El tema lo voy a desarrollar yo, la doctora Sandra Gutiérrez, y la moderadora va a ser una colega, la colega de nosotros, Mariela López, de la provincia de Santa Fe, y que nos va a hacer también sus aportes, y de esta manera vamos conociendo cómo en cada provincia se va manifestando esto de la violencia de género y vamos conociendo los profesionales que tienen esta iniciativa y esta manera diferente de abordar esta problemática. Quiero agradecerles a todos por habernos escuchado, por sus preguntas y tenemos el canal de Instagram, Abogados con Perspectiva de Género, donde nos pueden dejar también preguntas y nosotros vamos a ir respondiendo a lo largo de la semana o en la próxima charla. Bien, otra cosita que no quería dejar pasar es que el día miércoles por Radio Federal, en el programa de La Tiza Rebelde, también vamos a estar hablando, en este caso voy a estar hablando yo sobre el tema de violencia, así que invito a los oyentes para que se sumen, ¿sí? El día miércoles de 12 a 14 horas se va a estar pasando. Así que perfecto, lo estaremos escuchando, doctora. Sí, sí. Bueno, no sé si nos quedó algo muchísimas pendiente. gracias. No sé si nos quedó ¿Sí? algo, Sandra. Si nos quedó algo por decir, yo digo, bueno, este es el inicio de una de las tantas charlas. Hay otra cosa que tampoco quería dejar de mencionar, es que probablemente también tengamos alguna otra transmisión en vivo sobre esta temática de las fases de la violencia con una persona que es intérprete de lengua de señas, más que todo para que estas charlas también sean inclusivas. Ah, genial, genial, me encantó, me encantó. Bueno, doctora Casariego, desde la provincia de Buenos Aires, excelente, muy claro su exposición. Muchísimas gracias, gracias a los seguidores y que han sabido disculparnos estos errores técnicos que hemos tenido. Bueno, nos vemos, nos encontramos el martes que viene. Bueno, muy bien, hasta luego.